Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del tercer piso de Librería Proteo. ¿Qué es el tercer piso? Pues obviamente, aparte de la tercera planta, pero tercera planta suena a diálisis y oportunidades en el Corte Inglés, aquí no. El tercer piso es un sitio donde suceden cosas y donde además, los que no lo sepáis, fue junto con la segunda planta, y estas fueron las que más sufrieron hace un año y poco, el incendio devastador que estuvo a punto de cargarse esta librería. Pero hete aquí que muchas veces las palabras y las narraciones tienen importancia. Somos animales mitológicos, animales de narraciones, y bueno, pues esta librería se llama Proteo y se llama Prometeo, se llama de las dos maneras. Y Proteo fue el héroe, como ustedes saben, que le robó a los dioses el fuego y se lo dio a los hombres. Después lo que los hombres hagan con ello, eso ya, bueno, depende de cada cual, pero por lo menos tenemos instalado el software de la posibilidad de imaginar. Y después Proteo era el hijo de Poseidón y el dios de las metamorfosis, de los cambios. Y bueno, el tercer piso es como se llama digamos, el proyecto cultural que me ha sido encargado hacerles aquí a los amigos de Proteo. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, medio escritor, eso que llaman gestor cultural, activista, me gusta más, o sea, un tío que lía cosas y estaba un día escribiendo, otro día presentando, otro día haciendo... ¿Y sobre todo para qué? Pues para crear en esta librería y que esto se expanda, una especie de comunidad, y volver un poco al inicio, digamos, del espíritu que tenían las librerías, esta en concreto, que fue cuando se creó a finales de los años 60, un núcleo importantísimo desde donde las políticas que después sirvieron para la transición política se generaron aquí, y la protocultura malagueña, que entonces eran 4 gatos metidos en una habitación, pues este fue uno de los espacios, no este en concreto, tenían otra sede, pero Proteo fue uno de los espacios que los acogió. Entonces, haciendo honor a la trayectoria de esta librería y también viendo cómo en el presente tenemos que adaptarnos a volver a generar espacios de encuentro en las mismas librerías y no solo almacenes de libros donde tú puedes venir a comprar y pedir, pues hemos creado esto del tercer piso, intentando que todos participen. En ese sentido también os digo que hay ahí una hojita que si queréis recibir las actividades que hacemos, que son muchas y variadas, tenemos conciertos, viajes para el niño y para la niña, para los millennials y los boomers, que ya sabemos que aquí estamos entre varias generaciones. Bueno, y hoy ya, pasado la autopresentación de dónde están ustedes, voy a pasar a presentar, que lo van a hacer ellas, el libro que hoy tenemos entre manos. El libro que tenemos entre manos, que me parece que hoy o hace 2 días estrenaba la segunda edición, que esto no es cualquier cosa, y menos tratándose de libros de Planeta. Esto ya es ligas mayores, como quien dice. Las 5 estaciones de la autoestima, de Ana Belén Medialdea, que es esta señorita que está aquí en el centro. Por cierto, yo no sé si decir señorita ahora mismo es cancelable o no. Yo ya es que no sé. Pero bueno, si vosotros, que hay aquí un nido de psicólogos importante, no me ayudáis, yo ya no tengo remedio. Y a mi derecha está Laura Llama, ambas son psicólogas. Ella es de apego y trauma y ella es de terapias breves. Sí. Yo había dicho microterapia, pero... Y bueno, ellas fueron compañeras en los estudios, en el máster, y compartieron, según me acaban de decir, compartieron piso en su día. Entonces será interesante ver cómo seguramente en aquellos tiempos, de donde eran aún todavía más insultantemente jóvenes, y permitirme esa cosa porque uno tiene ya 60 años y esto no se lleva bien, ya lo sabréis todos cuando lleguéis a los 60, pero de momento se lleva bien. Bueno, pues sabremos si ya estaba el germen de la autora que es hoy. Es el segundo libro, creo, que hace Ana Belén. En el anterior era Amargarte depende de ti. Sí.
y trataba también de la educación de los hijos de las tensiones contemporáneas. Y bueno, en las 5 estaciones de la autoestima se va a tratar, y yo creo que esto es una de las cosas que hoy va a ser más interesante, de algo que forma parte tanto de la psicología de taza y barra de bar, es que te quieres poquito, la autoestima, tienes que mejorar tu autoestima, como también evidentemente en los estudios profesionales que los especialistas, las especialistas en este caso, hacen. Hoy no sé qué pasa, están viniendo más perros que nunca al tercer piso. Esto ya es. El otro día vino una concejala, hoy vienen los perros. Esto solo puede salir bien. Bueno, yo ya no me enrollo más, después intervendré porque se darán ustedes cuenta de que no tengo medida. Y le dejo la mano, sí, tenía que decir eso. Estas hojitas que verán ustedes ahí, si quieren recibir la información, nada, rellenen, son 4 datos que tienen que hacer, nos hacen muy felices y ustedes se enteran de lo que sucede. Y los libros, por supuesto, están ahí, y después Ana Belén lo firmará, e incluso Laura por añadir una firma extra, que eso vale el doble. Exacto. Porque seguro que tú dentro de nada estás publicando en CENI. ¡Ya! ¿Cuántas ediciones lleva? 4 y 3. Sí. Bueno, aquí les dejo. Bienvenidas al tercer piso. Gracias, Laura. Tú eres quien tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Ana me ha invitado a presentarla para su libro Las 5 estaciones de la autoestima. Y yo estoy muy contenta de estar aquí porque nosotras nos vimos desde los inicios. Y bueno, antes de nada también agradecerte a ti, Héctor, que hagas este tipo de actividades, porque es verdad que todo lo que aporta a la sociedad y al bienestar emocional y psicológico, pues yo creo que hace al mundo mejor. Así que gracias. Bueno, pues yo quería empezar contando cómo conocí a Ana, que fue gracias a una amiga que está aquí, que ya eran compañeras de la facultad, y yo justamente pues iba a estudiar el máster de General Sanitaria en Madrid, y nosotras coincidimos en el piso y fue un momento muy bonito porque yo no tenía casi experiencia, ¿no?, de psicóloga, pero acababa de salir de la carrera, y Ana sí que llevaba un tiempo trabajando, y en aquel piso en el que vivíamos las dos solas, además al lado justo del Congreso de los Diputados de Madrid, que es muy conocido, ¿no?, y siempre sale en la tele, en las noticias. Pues bueno, allí nosotras teníamos unas conversaciones todas las noches, cuando volvíamos del trabajo o de estudiar, sobre nosotras mismas y sobre lo que queríamos aportar a nuestros pacientes, aparte de las cosas que nos pasaban, ¿no?, en esa época. Y bueno, ambas veníamos de ramas diferentes, ¿no?, porque yo me especialicé en apego y en trauma, ¿no?, que tiene una mirada un poco hacia el pasado, ¿no?, para saber cómo las personas, qué han vivido las personas para poder reparar, ¿no?, esas experiencias. Y Ana también tenía esa mirada, pero además la terapia breve, que yo no la conocía, pues ella me hablaba muchísimo, ¿no?, de lo que hacía. Me decía: Laura, los pacientes tienen que tener soluciones, ¿no?, y también tienen que tener herramientas para estar mejor. Y es verdad que yo eso sí que lo tengo incorporado en mi terapia, ¿no? Aparte de trabajar con trauma y apego, también trabajo mucho el aquí y el ahora y que la persona tenga herramientas para estar mejor. Entonces, bueno, en todo esto, ¿qué tiene que ver el autoestima? Pues que nosotras en aquella época pues teníamos muchas inseguridades, ¿no? Y teníamos muchos sueños también, ¿no? Yo quería tener mi consulta, que desde hace muy poquito he empezado yo sola, he trabajado para diferentes personas y ya sí que estoy trabajando. Y ella también quería su propia consulta, pero además, Ana, es verdad que ha tenido una parte divulgativa, ¿no?, por las redes, que desde que yo la conocí me acuerdo que siempre me decía: uy, la hora del post, y a veces sus posts pues tenían que ver con lo que nosotros hablábamos, ¿no?, con lo que había pasado esa semana. Entonces era muy bonito. ¿Y qué os puedo aportar yo hoy? Pues bueno, un poco mi experiencia con lo que yo veo en la clínica con el autoestima. La mayoría de las personas que vienen pues vienen con una baja autoestima, y yo creo que todos tenemos una baja autoestima en algún área de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el autoestima es la percepción que tú tienes de ti mismo y el valor que tú te das. Y eso tiene que ver con los mensajes que tú has recibido, tanto de tu familia como de la sociedad. Y hoy en día pues vivimos en una sociedad
en la que hay mucha violencia, hay mucha individualidad, hay mucha competencia, mucha exigencia. Y además las redes nos ayudan mucho, pero también nos hacen mucho daño, ¿no? Porque nos comparamos con el otro. Y desde ahí, pues bueno, nuestra autoestima, ¿no? Ese valor que nos vamos dando a nosotros mismos, pues se va dañando. Y bajo mi experiencia, una forma, ¿no?, de poder mejorar el autoestima, pues tiene que ver con las personas que están a tu lado, con la mirada que tienen sobre ti. Y yo tuve esa suerte ese tiempo con Ana, porque en esas conversaciones en nuestra casa siempre, no, o sea, yo creo que jamás hubo competitividad, siempre hubo mucho amor y hubo muchas ganas de aprender la una de la otra. Y eso en una relación es muy bonito tenerlo, yo creo que es muy sano. Y eso es lo que tratamos que nuestros pacientes pues consigan. Bueno, lo primero con ellos mismos, ¿no?, para luego poder darlo al mundo. Esto es muy importante. Así que nada, yo os dejo con Ana y estoy muy contenta de estar aquí, que estéis aquí y que la escuchéis, porque seguro que este libro va a ayudar muchísimo a muchas personas que necesiten mirarse con un poquito más de amor, aprender un poquito más de ellas mismas para estar mejor con los demás. Así que gracias. Muchas gracias. A Bimba le ha gustado. Iguanas no, por favor. Igual. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por hacer esta presentación tan bonita. Tú sabes que yo tengo un cariño infinito a ti. Y esto que has dicho, ¿no?, de que nuestra relación siempre se basó en algo muy sano, no puedo no estar para nada de acuerdo contigo, ¿no? Porque incluso hasta la forma de ver, ¿no?, el modo de trabajar, ¿no?, la psicología, cada una tenía como una óptica diferente, y eso dentro de la psicología pues a veces se generan grandes debates y la gente se lo toma muy a pecho, ¿no? Y nosotras siempre lo vivimos desde el lado de qué es lo que podíamos aprender, ¿no?, qué es lo que podíamos incorporar de la visión de la otra, ¿no?, a nuestro día a día y a nuestra forma de trabajar. Y eso yo creo que es lo más bonito. O sea, que hoy en día se ve mucho, ¿no?, en redes, como parece que tenemos que siempre buscar a las personas que vean la vida igual que nosotros, que tengan las mismas inquietudes. Y se nos olvida que también en la diversidad, aprender a convivir con ella y sobre todo aprender de las cosas que son diferentes, es lo más bonito que nos puede pasar, ¿no? Es lo que nos enriquece más. Así que gracias por haber estado aquí. Yo, dentro de estas presentaciones que estoy haciendo, que hoy es la última, y que bueno, cerrarla aquí en Málaga, una ciudad que tanto me gusta, pues me he intentado exponer a algo que me pudiese generar incomodidad, ¿no? Cuando tenemos una inseguridad, ¿no?, es como que continuamente estamos intentando que no se note, que no se vea, ¿no? Uy, estoy nerviosa, a ver qué puedo hacer para que no se me note. Uy, me están dando ganas de llorar, a ver qué puedo hacer para que no llore, ¿no?, y la gente pues no me vea que otra, la psicóloga viene a presentar el libro y se pone aquí a llorar, ¿no? Pues menuda tela, ¿no?, tiene la psicóloga. Entonces, para mí era una de las cosas que más me generaba malestar. Y recuerdo cuando hice mi primer libro, lo mal que lo pasé, tanto a la hora de escribirlo como a la hora de presentarlo, porque me moría de la vergüenza. Y sobre todo, soy una persona muy sensible, que cuando se emociona o le dicen algo bonito, pues yo ya me emociono también y muchas veces lloro, ¿no? Y claro, tenía mucho miedo a presentar el libro y que la presentación me pudiese emocionar, ¿no?, y pudiese mostrar esa vulnerabilidad a los demás y no pudiese pues mostrar esa parte más profesional. Entonces dije, bueno, Ana, este libro lo has disfrutado, ahora os voy a contar por qué, pero tú tienes que hacer presentaciones que se ajusten a lo que tú estás contando, ¿no? Porque al final esa inseguridad aparece siempre cuando hacemos algo por primera vez. Y quien diga lo contrario, miente. O sea, si realmente es algo que nos importa, hacerlo por primera vez, el no saber, la incertidumbre, nos remueve por dentro, ¿no? Entonces dije, bueno, la primera presentación me voy a poner a hacerla sola, que era una de las cosas que cuando hice la presentación del otro libro me angustió mucho el ¿y quién me va a acompañar? ¿Y quién me va a presentar? ¿Y voy a estar yo ahí sola? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Entonces dije, la primera la voy a hacer sola.
Y en cada ciudad a la que he ido, he intentado pues tener a alguien conmigo o hacer algo que realmente me pudiese conectar con esa vulnerabilidad. Y bueno, he de reconocer que hoy todavía no he llorado, pero que si me emociono pues ya no sufro. Ahora lo disfruto más, ¿no? Porque al final no tengo por qué esconder pues una parte de mí que durante mucho tiempo luché contra ella. Entonces, bueno, hoy me he traído a Laura, que junto con Héctor han estado aquí acompañándome hoy, pero también era muy importante hacerlo con ella, porque dentro del libro hablo de esa etapa de la inseguridad que muchas veces vivimos también los psicólogos y todas las personas cuando empezamos a trabajar por primera vez en algo, ¿no? Que nos gusta, que nos puede apasionar y que, bueno, pues que hemos invertido un esfuerzo. Entonces, bueno, muchas veces me preguntan, Ana, ¿por qué has hecho un libro de autoestima y no has hecho, pues yo qué sé, un libro para gestionar el estrés o otro tipo de problemática, ¿no? Porque dentro del modelo de terapia breve, estratégica, podemos trabajar muchas cosas, ¿no? No es que tengas que estar especializado, por ejemplo, en estrés y ya no puedas atender nada más, ¿no? Entonces, bueno, cuando me hicieron esa pregunta dije, pues la voy a aprovechar para de cara a las presentaciones explicar realmente qué fue lo que me movió. Lo primero el primer objetivo que yo tengo con este libro es un poco contar qué es realmente la autoestima, porque muchas veces me llegan personas a consulta y me dicen, a ver Ana, yo es que no tengo ningún problema de autoestima porque yo realmente me miro al espejo y me veo bien, yo me gusto, o sea, me siento muy bien conmigo misma, entonces esto de la autoestima yo creo que es más moda que otra cosa, ¿no? Yo tengo que tener otro tipo de problemas, ¿no? Y entonces yo le empiezo a preguntar, bueno, pero tú te sientes libre y puedes decir lo que piensas y lo que opinas con los demás sin ningún tipo de problema. Sueles decir que no sin sentirte culpable. Te sueles justificar mucho y pedir muchas veces perdón con las personas cuando a lo mejor no puedes hacer lo que esperan de ti. Entonces me empiezan a decir, pues sí. Bueno, la verdad es que me cuesta decir que no. Pues la verdad es que a veces veo que mi pareja hace cosas que no me gustan y me hacen sentir mal y no me atrevo a decírselo. O a veces tiendo a hacer planes que no quiero porque me siento mal, por decir no y no hacer lo que se espera de mí. Entonces ahí es cuando yo le puedo explicar, ¿no?, que realmente esto es la autoestima. Porque tener una autoestima sana se basa en poder tener la libertad, ¿no?, de poder decir un no cuando no quiero, el poder expresar lo que siento, el poder decir lo que necesito, ¿no?, sin ese sentimiento de culpa, sino dándome y teniéndome en cuenta, ¿no? O sea, una autoestima sana significa vivir nuestra vida cuidándonos, valorándonos y respetándonos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante dejar claro ese mensaje, que una persona que se ve bien en el espejo no quiere decir que es una persona que no pueda tener una autoestima baja, ¿no?, y que no tenga la necesidad de sanearla. Porque tú puedes, cuando tú tienes una autoestima sana, tú puedes mirarte al espejo y ver cosas que no te gustan de ti. Y puedes decir, pues no me gusta, pues yo qué sé, algo de mi cara, no me gusta algo de mi personalidad. Pero hay una diferencia, ¿no?, entre el que algo no te guste y un maltrato. Si, por ejemplo, hay algo que no te gusta de ti, pero, oye, por ejemplo, imaginaos, no me gusta mi cuerpo, pero oye, yo me miro, no me gusto, pero me cuido, no hago atentados contra mi cuerpo haciendo unas dietas imposibles, me permito irme a la playa, o sea, me permito hacer las cosas que hago desde la salud. Pues no hay ningún problema, o sea, me miro, no me gusto, pero sigo haciendo mi vida. Pero cuando hay algo que no me gusta y entonces para evitar que alguien lo vea, pues dejo de ir a la playa porque es que me da vergüenza ponerme en bañador. Dejo de ir a comer a este sitio porque me van a ver que es que a lo mejor estoy comiendo demasiado. Eso es un maltrato, realmente. Entonces, ahí sí que tendríamos que trabajar nuestra autoestima. O sea, un poco para resumirlo, tener una autoestima sana significa poder vivir tu vida, ¿no?, pues cuidándote, protegiéndote y valorándote, te guste o no lo que veas en el espejo, desde la salud, ¿no? Entonces, uno fue este objetivo. El segundo fue porque
bueno, dentro de mi modelo de terapia, ¿no? La terapia breve estratégica, nosotros partimos de la base de lo que está haciendo la persona en este momento, ¿no? O sea, intentamos analizar lo que llamamos las soluciones intentadas, que es qué es lo que está haciendo la persona con toda su mejor intención, sin creer que realmente eso le está perjudicando, pero que realmente eso, en vez de ayudarle a resolver su problema, es lo que le está ayudando a mantenerlo y a veces empeorarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos pasamos tanto, pues como ha dicho antes Laura, no vamos a buscar en el pasado qué es lo que te ha podido pasar a ti de pequeño o de pequeña para que a día de hoy, por ejemplo, tengas un problema de autoestima, sino que partimos de la base de que ahora, en tu día a día, estás haciendo cosas que te están ayudando a empeorarla, ¿no? Y está claro que nuestra autoestima va a depender mucho pues del contexto donde hemos crecido, de cómo han sido pues nuestras familias con nosotros, ¿no? Eso nos va a condicionar, nos va a ayudar a formar una personalidad, ¿no? Pero yo, dentro de mi modelo de terapia breve estratégica, ¿no? Una de las cosas que más me gustó fue el poder pensar que una persona que ha tenido un pasado muy difícil, donde su familia pues a lo mejor no ha sabido cuidarla o valorarla de la forma que necesitaba para crecer con una buena salud emocional, ¿no? Tiene la oportunidad de que ahora, en este momento, desde su yo maduro, ¿no? Desde nuestra adultez, podamos tener la oportunidad de empezar a cuidarnos como siempre merecíamos, ¿no? Y esto me llevó, vamos, fue uno de los grandes objetivos que tuve al hacer este libro, porque todos los libros que he leído de autoestima, libros que los tengo como referencia y que me han gustado mucho, se basan medio libro en buscar esas causas, ¿no? Y al final, yo lo que quería dar con este libro, ¿no? Era ese mensaje de que a veces no tienes por qué estar buscando tanto las causas, ¿no? Sino que es importante tener la información de qué es lo que no te ayuda para que tú puedas también elegir si quieres ayudarte o si quieres seguir perjudicándote, ¿no? Entonces, bueno, este libro, si lo que estáis buscando es un libro de recetas para aumentar vuestra autoestima, pues siento mucho decepcionaros porque no lo es, ¿no? Hay muchas personas que confunden la terapia breve con una terapia express o con una terapia que se queda en lo superficial. O sea, eso no existe. Y por eso realmente muchos libros de autoayuda generan tanta frustración a la gente. Porque vamos buscando, y sobre todo pues hoy en día como en sociedad, ¿no? Como que vamos buscando algo rápido, algo que nos solucione la vida, algo en lo que tampoco tengamos que trabajar mucho. Y entonces, pues a veces ciertos títulos de libros nos pueden ayudar a decir, uy, esto me va a quitar todos mis problemas. Y la verdad es que eso luego frustra mucho a la gente, porque no todo vale para todas las personas. Y lo importante es que cuando tenemos un problema podamos ir a un profesional a que nos pueda ayudar realmente a ver qué es lo que a mí me ayuda, ¿no? Porque a lo mejor lo que a mí me ayuda no le ayuda a otra persona. Entonces, el segundo motivo, ¿no? Por el que escribí este libro era para que la gente que lo leyese pudiera tener la información de qué es lo que nos ayuda a destruir nuestra autoestima para que una vez que tenemos la información podamos tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, leyendo el libro te puedes dar cuenta si puedes tener un problema de autoestima, si no, pues muchas personas pues me han comentado que al leerlo pues se han dado cuenta de que estaban haciendo ciertas cosas que al dejarlas de hacer pues se han ido encontrando mejor y se han ido exponiendo, ¿no? Y otras que directamente leer el libro le ha ayudado a decir, pues voy a buscar ayuda, porque esto no puedo gestionarlo yo solo y necesito una ayuda. Lo importante es que cuando lo leamos sin ese juicio, ¿no? Porque no tenemos por qué poder solos, ¿no? Y si alguno de los ejercicios que hay pues os cuesta trabajo hacerlo, no tenéis por qué obligaros a hacerlos, porque eso puede indicar que es el momento de buscar una ayuda dentro de vuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, el segundo objetivo fue ese, y el tercero fue porque este libro lo he disfrutado mucho escribiéndolo, porque en realidad me lo he escrito también a mí misma. O sea, he hecho como un poco, he intentado, por supuesto, tener en mi cabeza esos pacientes que vinieron
pues durante los años que estuve escribiéndolo a consulta, pensé mucho en ellos, pero también pensé en mí, ¿no? En todas aquellas cosas que de alguna manera yo fui aprendiendo en este camino, ¿no? Dentro del libro cuento cómo cuando yo estaba en mis primeros años de Madrid, pues la inseguridad llegó a mi vida, ¿no? Y claro, la psicología era algo que yo había estudiado tenía muy claro desde siempre que quería estudiar psicología. Me entregué en la carrera. Yo no era una niña de sacar como muy buenas notas, la verdad, pero llegué a la carrera y veía que, ostras, se me daba bien y me interesaba y me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, claro, yo recuerdo, pues cuando empecé a trabajar en Fuenlabrada, que ahí fue cuando conocí a Laura, trabajaba para la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada y llevaba un servicio que era un servicio de atención familiar a familias con adolescentes y también jóvenes. Y yo me acuerdo, mi primera semana, que yo decía, bueno, ya está, pues tengo la carrera, he estudiado también el máster, voy ya pues a empezar a tener los primeros pacientes, ¿no? Y me acuerdo, madre mía, a veces llegaban los pacientes y decía yo, pues es que estoy yo peor que tú. O sea, ¿qué te voy a decir yo? O sea, ¿qué hago yo con esto, no? Entonces, me angustiaba tanto que dije, bueno, pues a ver, tengo inseguridad, ¿qué puedo hacer? Pues para estar más segura, pues voy a estudiar. Laura dice, porque ella sabe muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Ana llegaba a las 10 de la noche a casa y eran las 3 de la mañana y seguía estudiando y preparando charlas. Desde las 7 de la mañana que salía. O sea, de verdad, trabajaba muchísimo. Pues yo decía, pues voy a estudiar, ¿no? Entonces me metí en 2 másteres a la vez. Bueno, uno era un experto, otro era un máster y era, pues mi día a día era, como decía Laura, yo a las 7 me levantaba, salía, me iba a trabajar por la mañana en un sitio, por la tarde me iba a trabajar a otro. Llegaba a las 10 de la noche, me ponía a tener conversaciones profundas con Laura, luego me iba a estudiar y así toda la semana. Llegaba el fin de semana, tenía que irme a clase y el domingo era el día en el que pues tenía que poner lavadora y a comprar, ¿no? Lo típico, ¿no? Entonces, durante una gran época de mi vida, pues yo me acuerdo que me hacía listas de las cosas que tenía que hacer y decía, ¡uf, qué productiva soy hoy! Uy, qué productiva, esto check, esto check, esto check. Y a lo mejor, pues, por la mañana me ponía como objetivo, hoy vas a leer 10 minutos de algo que no tenga nada que ver con la psicología. O hoy vas a salir a caminar 20 minutos para hacer algo por ti. Oye, hacía check a todo, menos a esas 2 cosas que me había propuesto hacer por mí. Entonces, claro, eso me hizo tomar la decisión de ir a un psicólogo porque era como algo por el que había trabajado tanto y que me gustaba tanto, yo me estaba llegando a cuestionar si realmente valía para esto, porque era una angustia lo que yo sentía cada vez que salía de la consulta, ¿no? Que mis pacientes no lo notaban, pero yo por dentro era un manojo de nervios, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Fuenlabrada lo fui gestionando hasta que llegué al punto de disfrutarlo, porque yo decía, bueno, como a mí no me pagan, ¿no? Porque esto lo paga el ayuntamiento, para ellos es gratis, por lo que si meto la pata o hay algo que yo sé que no lo he dicho bien o que no le ha llegado a la persona, pues para que cambie, bueno, pues ya tengo la semana que viene otra oportunidad, ¿no? Pues para hacerlo mejor. El problema llegó cuando decidí, pues, tener mis propios pacientes, ¿no? En Madrid, que alquilaba una consulta por hora, porque claro, tener una consulta para mí sola era un poco complicado por los gastos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a tener mis primeros pacientes y claro, cuando me llegaba algún paciente resistente, que en realidad son la mayoría, porque hay pocos pacientes que llegan a consulta y dicen, sí, me voy a enfrentar a mis miedos. Esto que me da tanto miedo hacer y que no me gusta, que lo paso mal, me voy a enfrentar a hacerlo. Ya está curado. Ya, eso es imposible, ¿no? Tienes que ver, a ver de qué manera puedes llegar a esa persona para que poco a poco se vaya enfrentando a esos miedos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veía que era el momento de que me tenían que pagar, lo pasaba fatal. O sea, era el peor momento del día. O sea, entonces recuerdo que mi psicóloga me decía, pero vamos a ver, Ana,
vamos a centrarnos, ¿no? Ella era muy, muy directa. A veces me decía, mira, es que a veces me dan ganas de coger la libreta y darte así, ¿no? A ver si te espabilo. Porque me decía, pero a ver, Ana, ¿tú no eres la misma persona en Fuenlabrada que en Madrid? O, no sé, a lo mejor no estoy entendiendo yo algo bien, ¿no? ¿Te transformas? ¿Cómo es esto, no? Y decía, bueno, sí, soy la misma persona. Entonces ella me decía, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que en Fuenlabrada tienes más conocimientos que en Madrid? Digo, no, hombre, en realidad pues creo que tengo el mismo, ¿no? En un sitio o en el otro. Dice, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que en Madrid te están pagando y te están dando el dinero a ti. Y en Fuenlabrada no te lo dan ellos, ¿no? Entonces, ella me hizo darme cuenta que pues la inseguridad te hace, ¿no?, que desde el principio quieras hacerlo todo bien. Es decir, empiezo a hacer algo, me obligo a hacerlo ya como una persona experta que lleva 20 años haciendo esto, ¿no? Entonces, ella me ayudó a entender que para aprender a hacer algo, primero tienes que hacer. Si no, no puedes aprenderlo, ¿no? Y que esos pacientes que me hacían cuestionarme que llegase el viernes, que no quería que llegase el viernes porque era el día en el que tenía la consulta en Madrid, ¿no? Pues eran justamente los pacientes que más me iban a aportar y los que más me iban a enseñar. Entonces tenía que darme yo la oportunidad de poder atenderles, aunque por supuesto no le iba a atender lo mismo que una psicóloga que llevase 30 años de experiencia, ¿no? Pero era la oportunidad que yo tenía que darme, ¿no? Entonces, dentro de este libro, el tercer objetivo, ¿no?, era pues poder tener una guía en la que en los momentos en los que yo me pueda perder, pueda volver también a ella y recordarme todo lo que yo en su día aprendía en terapia, ¿no? Porque realmente la autoestima, yo siempre digo que para mí es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y la relación que tenemos con nosotros mismos va a depender también de las relaciones que tenemos con los demás y con el mundo, ¿no? Y si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, es muy difícil que podamos tener una relación sana con los demás. Entonces, la autoestima no es algo que uno trabaja en un momento de su vida y luego ya se olvida. Al igual que la autoestima tampoco es un curso que hacemos en el que nos dan un título y ya está, ¿no? La autoestima es un viaje, y es un viaje que tenemos que hacer a lo largo de toda la vida. Y al igual que las relaciones de pareja, de amistad, de familia, tenemos que cuidarlas, pues nuestra relación con nosotras mismas también, ¿no? Y en el momento en el que dejamos de cuidarnos o dejamos de hacer ciertas cosas que no nos ayudan, pues ahí volveremos a caer en esa inseguridad. Entonces, bueno, estos fueron los tres objetivos principales que yo tenía con este libro, ¿no? Y así es como lo he planteado como un viaje en el que bueno, vamos a llegar hacia el centro de nosotros mismos, ¿no? Y en el que vamos a pasar por diferentes etapas. Muchas veces también me han preguntado, ¿por qué has planteado 5 estaciones? Y bueno, planteé 5 estaciones porque para mí los 3 pilares básicos de la autoestima, ¿no?, es el autocuidado, la valoración y también la protección, ¿no?, hacia nosotros mismos. Pero creo que es muy difícil poder hacer esas 3 cosas sin antes no tomamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos está pasando, y si después no nos hacemos cargo y no nos hacemos responsables de nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro del libro, el primer capítulo lleva a que las personas se puedan parar a reflexionar y tomar conciencia de aquellas cosas que sin darse cuenta a lo mejor están haciendo que le están ayudando realmente a vivir desde esa inseguridad, creyendo que no son capaces de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí les llevo a reflexionar acerca de las etiquetas, las creencias, los autoengaños que podemos tener, ¿no? La segunda estación es la que planteó ese hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y aquí hablo de cómo, pues, como bien decía antes Laura, muchas veces nuestro pasado nos influye y nos hace, pues, ser las personas que somos. Pero también es importante tener en cuenta que no somos responsables de las heridas que nos han hecho, pero sí que somos responsables de curar y cuidar esas heridas.
Entonces, dentro de nuestra responsabilidad con nosotros mismos está el daño que nos hayan hecho, poder sanarlo desde nuestro yo adulto. Aquí también llevo a las personas a reflexionar acerca de las prioridades de su vida para que no les pase, ¿no? Como esa etapa en la que me veía estudiando tanto y haciendo listas en las cuales yo dejaba de ser la prioridad de mi vida, ¿no? Al final, esto parece una tontería, pero al final la salud mental es muy importante y sin ella da igual todo lo que nos esforcemos por estudiar, porque esa exigencia nos va a hacer creer que nada de lo que hacemos es suficiente, ¿no? Es como cuando decía Laura, y luego se quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando, pues yo para mí no era suficiente. O sea, yo me levantaba desde la angustia de, qué mal estoy aprovechando mi tiempo, tendría que estar haciendo más cosas, ¿no? Y entonces dejaba de hacer esas cosas que tenía que hacer para centrarme en otra cosa que realmente me estaba haciendo estar todavía pues más insegura. Bueno, la tercera estación es una de las estaciones que más me gustan porque nos lleva a aprender a protegernos, ¿no? Dentro de esa protección, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cómo, sin querer, le damos la responsabilidad emocional que tenemos que tener nosotros mismos a los demás. Por ejemplo, ¿quiénes de vosotros y de vosotras alguna vez en vuestra vida os habéis visto diciendo esta frase de es que de verdad, ya le vale, ¿eh? Con todas las cosas que hago yo por esta persona y luego, ahora que yo lo necesito, mira, anda que me pregunta, anda que me dice de venir conmigo para ayudarme a algo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Claro. Para mí la versión estupenda es esa, la del chiste, que le dice la mujer de 30 años al marido, y tal, que poco detalle, que nunca me compra oro. Y dice, yo que sé que tú vendes joyería. Pero que básicamente tiene que ver con el tema de pedir, ¿no? Exacto. Estabas en la tercera estación y a mí me gustaría, porque mientras hablas, estoy hojeando el libro, y me parece que hay una cosa muy interesante en el libro, que es la propia dinámica y estructura de cómo está escrito. Quiero decir, utiliza, como muchos libros de psicología clásicos, pero a modo de relato, las experiencias que has tenido con determinados pacientes. Sí. Es decir, no hablando en abstracto de, como yo digo, psicología de taza, que a mí particularmente me da muchísimo coraje, y que claro, que vivía ahora en Instagram y todo es una frase para la camiseta, pero eso ¿para qué sirve, ¿no? Y quería leer, si no te importa, un poco para que veáis cómo está escrito este libro, ¿no? El inicio, donde haces además hablar de un poema de Fritz Perls, que dice, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso, si no, puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Y yo, dice ya Ana, a este maravilloso poema de Fritz Perls también añadiría falto de respeto hacia mí cuando en el intento de complacerte me traiciono. El respeto hacia uno mismo es la base de la autoestima. Es una forma de amor que está ligada a la autenticidad. Respetarte a ti mismo no significa estar dispuesto a aceptar lo que eres, sin castigarte y sin reprimirte. Significa respetar tu derecho a existir y a ser lo que te apetece ser. Te respetas a ti mismo cuando te escuchas, cuando te permites sentir lo que sientes sin intentar negarlo, sin ocultarlo, sin fingir que sientes otra emoción más agradable para que otras personas se sientan mejor. Te respetas a ti mismo cuando te proteges poniendo límites a los demás. Y también lo haces cuando desobedeces a la tiranía que vive en tu interior para sabotearte y juzgarte. Respetarte significa reafirmar tu valía personal, tus deseos y necesidades. Necesitas respetarte para que los demás también te respeten. Necesitas respetarte para que lo que eres por dentro vaya acorde a lo que muestras por fuera.
Vamos a despojarnos de las caretas y las armaduras que nos oprimen y no nos representan. Bienvenido a la estación del respeto, la protección y los límites. Así empieza, es muy buen texto además, a mí me parece, y te lo digo como periodista y como escritor y persona que quiere comunicar, comunica, hablando en plata, de puta madre, que aquí no nos van a... Hay una cosa ahora mismo, por ejemplo, como yo estaba pensando que hay muchas digamos, de las patologías contemporáneas que han existido siempre, pero que ahora probablemente se han acentuado por el tipo de vida que necesitamos. Que necesitamos no, que estamos viviendo. Yo creo que no la necesitamos en absoluto. Tú antes hablabas, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Se habla de la violencia de las redes sociales, que a mí me parece que lo único que están haciendo es concentrando lo que ya existía un poco más disperso en la vida antes. Cuando tú vivías en un vecindario, sabías que había gente que te criticaba, solo que cuando tú pasabas de hola, pero estaban, no veas, tal. Eso ahora mismo te llega directamente a ti, a tu cara. Cuando tú, y hablo de vosotras dos, que además tenéis perfiles de Instagram. Sí. Es decir, tú antes lo único que tenías que tener era un sitio que ponía fulanita tal, psicóloga. Y un anuncio a lo mejor en las páginas amarillas para ver. Ahora no, ahora tienes que tienes que estar dándole información constante a la gente para decir, hola, que estoy aquí, que yo te curo, que yo me preocupo por ti, que soy además estupendísima de la muerte, claro, para que tú confíes en mí y no puedo salir ahí en Instagram y tener la cara, tú dices, lo de mostrar tu verdadero yo, pero seguro que no te haces un post de Instagram, de esto que tú te haces con la cara de recién venía de una resaca diciendo... Es decir, toda esa obligación que tenéis actualmente de estar disponible en un medio donde además parece que es gratis, porque resulta gratis desde tu lugar reafirmarte tu propia frustración, que estamos en una sociedad de mucha frustración. ¿Cómo manejas eso? Porque eso es una presión alucinante. Ya no estamos hablando de la exigencia tuya con el paciente que tú estabas contando aquí. ¿Cómo voy a responderle a este señor, a esta señora, que a lo mejor me dobla en la edad y que va a pensar decir, hija, pero tú qué me vas a contar a mí? No sé qué contarle, sino es directamente a lo que te dicen los demás. Porque tú tienes una expectativa, supongo, cuando creas un espacio como es el de Instagram, lo digo porque ya tiene 40 y tantos mil seguidores, que es una puñetera barbaridad, quiero decirte que esto es mucho para lo que se despacha, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo creas ese...? Dentro del libro, ¿no?, hablo de la tiranía, ¿no? Yo hablo de la parte tirana como esa parte que todas las personas tenemos, ¿no? Porque todas las personas tenemos una parte que es muy sana y una parte que es muy insana. Yo esa parte insana la llamo la parte tirana, que es esa parte de nosotros que busca todo el rato complacer a los demás, ser perfecta, ¿no? El que nadie pueda opinar mal de ti. Esa persona que si, por ejemplo, ves que se está molestando contigo porque le has dicho algo que a lo mejor le ha podido sentar mal, trata de justificarse para que, por favor, te entre en la cabeza que lo que yo te quiero decir no es nada malo, sino que me tienes que entender, ¿no? Esa parte de nosotros muchas veces la empoderamos con ciertas cosas que hacemos. Y el problema es que cuanto más actuamos desde esa parte tirana, más hacemos pequeñita nuestra parte sana. Y esa parte sana tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo deseo y con lo que yo siento. Entonces, ¿qué pasa? Que, como bien dices, dentro de las redes sociales tú creas tu personaje, ¿no? Y tú puedes crear un personaje ficticio o puedes crear un personaje real, ¿no? Entonces, yo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo siento, ¿no? Yo cuando creé ese perfil, yo jamás me imaginé que iba a llegar a tanta gente. O sea, cuando vivía con Laura, ¿no?, en esa época yo publicaba un día a la semana, que era los lunes, y yo hacía la reflexión de la semana, de lo que yo había aprendido, de el mensaje que le quería decir a alguna amiga que lo estaba pasando mal y que no me escuchaba, el mensaje que le quería decir a mi hermano y no me escuchaba, o a mi madre, a alguien que yo decía, bueno, me voy a desahogar, ¿no? Entonces, para mí, las reflexiones que yo hago en Instagram son un desahogo. O sea, yo no la estoy haciendo con una estrategia y por eso
Pues llevo como 6 o 7 años en Instagram y hay cuentas que han empezado pues en el 2020 y tienen 200.000 seguidores y yo no los tengo porque yo estoy en contra de ponerme a producir algo que sienta que lo estoy haciendo porque lo demanda la sociedad. Es decir, creo que en el momento en el que tú te sientas a escribir algo que sea para gustarle a otra persona, ya te has perdido porque no te gusta a ti. Lo importante es que... Sí, pero entiendo lo que dice. Yo como periodista soy, como se dice, por culero. Sí. Abogado del diablo, si os parece más fino. Entonces quiero un poco ahondar. Sí. Es decir, parte de lo que somos nosotros y de la esencia del ser humano significa gustar al otro. Sí. Parte al menos, me decís si estoy equivocado. Yo soy un psicólogo de barra o de mierda, como queráis, flipante. Por lo tanto digo cosas que a lo mejor no son exactas, ¿no? Me parece que el hecho de cómo reaccionamos ante los demás, es decir, la primera respuesta que buscamos no es precisamente la de la agresividad si nadie actúa hacia nosotros con agresividad, sino la de reconocimiento, es decir, no tenemos el gen belicoso, pero no lo llevamos encima salvo que estemos un poco neurotizados, ¿no? Sí. Entonces, lo de gustar a los demás me parece algo normal. Sí. Otra cosa, lo que tú dices, el límite dónde está, ¿no? Es decir, en traicionarte a ti mismo, en tu esencia. Y el no respetar, exacto, y no respetar lo que sientes o lo que necesitas por que otras personas no se vayan a molestar contigo, ¿no? Y esto, el respeto y la valoración, al final están muy unidos, porque a veces nos faltamos el respeto a nosotras mismas por tal de que no nos dejen de valorar otras personas, ¿no? Por ejemplo, mira, ayer tuve una paciente pues que es una mujer pues ya de unos 50 años y me contaba que durante toda su vida se había relacionado con los demás siempre buscando... A ella también le pasa. Se ha sentido identificada. O sea, cómo se relacionaba con los demás desde ese miedo, ¿no? Desde tengo miedo a perderte. Entonces, el miedo siempre al final nos ayuda a depender, porque nos genera una necesidad. Necesito que tú me atiendas, necesito que tú me valores, necesito que tú me des algo que no me sé dar yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos ese miedo a que nos abandonen o ese miedo a quedarnos solas, muchas veces hacemos cosas que realmente no sentimos, no queremos, no deseamos por el miedo a que esa persona desaparezca, ¿no? Entonces, esta mujer ayer me decía, es que he quedado esta noche con un grupo de amigas a cenar que yo no quiero ir a la cena, sobre todo porque siempre les digo a estas amigas que por favor no pongan una cena un jueves, porque yo el viernes es el día que más temprano me tengo que levantar. Entonces llego ya al trabajo súper cansada después de haber estado en la cena y no me apetece. Estoy en una fase de la vida en la que a mí me apetece pues estar entre semana en casa y los fines de semana hacer planes con mi hijo o bueno, relacionarme con ellas desde otro lado, ¿no? Pero tengo una amiga que siempre está para mí, claro, es que siempre hace cosas por mí, ¿cómo le voy a decir ahora que no voy? Pero esta amiga, cada vez que le voy a decir que no, empieza a convencerme y al final hace que yo ceda, porque claro, me hace sentirme mal con la ilusión que prepara la cena y con la ilusión que genera el evento, ¿no? ¿Cómo voy a faltar? Y entonces me dijo una frase muy importante que fue, es que a mí me gustaría, de verdad, que mi amiga me diese la libertad de yo poder decirle que no. Y entonces aquí, o sea, yo la miré así, ¿no? Fijamente, con los ojos como plato, y le digo, pero tu amiga te tiene que dar a ti la libertad. O sea, tú no eres libre, ¿no? O sea, somos libres, somos personas libres, pero nosotras nos quitamos, y nosotros nos quitamos la libertad cuando, por el miedo a lo que pueda pensar otra persona o el miedo a que nos puedan dejar, dejamos de hacer lo que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, que cada vez que hacemos algo tengamos en cuenta desde dónde lo estamos haciendo, si lo estoy haciendo desde mi libertad o lo estoy haciendo desde el miedo, ¿no? Porque claro que somos seres sociales que, vamos, ya desde nuestros antepasados, ¿no? Vamos en manadas porque realmente
necesitamos esa valoración y ese reforzamiento positivo de los demás. Pero tenemos que tener en cuenta que hay veces que vamos a tener que a lo mejor esforzarnos por hacer cosas que quizá no tenemos ganas y las vamos a hacer, pero hay otros momentos en los que tenemos que pararnos a decir, vale, si tengo la necesidad de hacer esto porque lo estoy haciendo desde el miedo, si sigo actuando desde ahí, mi miedo se va a hacer mucho más grande, porque realmente no estoy actuando desde mi libertad, estoy actuando desde la necesidad, y la necesidad siempre nos va a hacer depender de los demás. La necesidad aparece siempre que tenemos una dependencia emocional del otro, ¿no? Entonces, cuando nos valoramos a través de los ojos de los demás, siempre nos vamos a relacionar con los demás desde el esfuerzo. Yo tengo que hacer esfuerzos para que me quieran, tengo que hacer esfuerzos para demostrar que soy valiosa, tengo que hacer esfuerzos para que no me abandonen. Y entonces eso me va a posicionar siempre en ese lugar en el que voy a estar a merced de los demás. ¿Y no te parece o no os parece? Al menos a mí me da la sensación que desde la evolución de la sociedad, del siglo del individualismo, ¿no? El siglo del uno mismo, del self, el ser humano es cada vez más dependiente realmente de los demás y de esa aprobación, pero además dependiente en un sentido extremo. Constantemente necesita el refuerzo, en general, nunca es suficiente para nada. Está muy bien la exigencia para llegar a un terreno donde tú, una vez llegado, sabes que es como la especie del videojuego que nunca acaba, ¿no? Esta historia va adquiriendo herramientas para seguir luchando, pero tu obligación es seguir luchando para una, no sé, una especie de aprobación que nunca llega, porque básicamente al final, perdón por el spoiler, al final llega y te encuentras contigo y dices, picha o lo que sea, si ya lo estabas haciendo, que no, nadie te está pidiendo nada, básicamente no hay nadie que te pida nada, salvo todo el entramado. Entonces, en este estado de cosas, me da a mí la sensación muchas veces que tenemos una serie, digamos, no sé cómo le llamáis a estas cosas, las crisis de patología, le llamáis las crisis de autoestima, eso le llamáis patología, le llamáis problemas, ¿cómo le llamáis así en general? Sí. La dificultad de la Sí. gente. Bueno, viene la gente con sus dificultades y yo no sé qué les pasa a ustedes, si hay aquí alguno, que hay aquí alguno de mi generación, que ya lo vivimos cuando éramos nosotros jóvenes, que es cuando empezamos con nuestros problemas siendo jóvenes, y es que fulanito me ha dejado, el otro no me hace caso, esta cosa de establecer en los demás la necesidad del refuerzo para conseguir nuestras cosas, nuestros objetivos. Nos venían a decir, la gente de vuestra generación no tiene ni media aguantada, o sea, es que venía abajo con... Pero ahora, que yo ya me veo en el otro lugar, que yo ya tengo esa edad, que veo a mi hijo caerse como, boom, como un castillo de naipes ante cualquiera. ¿Qué te ha pasado? Que me ha bloqueado en Instagram. Ya, directamente, ¿no? Entonces no sé si estamos creando también una sociedad que es muy débil, o sea, una sociedad, seres humanos que son muy débiles, con lo cual esto tendría la paradoja de decir, en la época de la máxima conexión, de más facilidad de conexión con personas que posiblemente nunca conoceremos, de verdad, físicamente, es la época donde menos herramientas tenemos para resistir la frustración, ¿no? Que es uno supongo, de los elementos que os encontráis más cuando teníais un paciente delante. No Pero, lo sé, es verdad que yo no tengo esa sensación tan negativa. ¿Tú la tienes así de negativa? Vosotros habéis crecido ya aquí. Yo sí. Tú sí la tienes. ¿Tú lo compartes? Yo sí que comparto... O sea, creo que son el mismo tipo de problemáticas, creo que viene a ser lo mismo, pero tenemos otras herramientas, ¿no?, para relacionarnos con los demás. Entonces, yo creo que sí que las pantallas, ¿no?, el problema está de esa comunicación constante, ¿no?, crea una adicción y una desconexión. Y yo creo que el problema está en la desconexión con nosotros mismos. Y ahí es donde está el problema de la tecnología, ¿no?, que no sabemos hasta qué punto... nos está beneficiando, ¿no? Porque es algo muy nuevo, en realidad. Yo no tuve móvil hasta, no sé, para hablar con otras personas hasta la universidad. O sea que yo creo que ahí es donde está el problema. Depende de cómo tú estés,
así vas a usar la tecnología, no. Depende de cómo de consciente tú seas de ti mismo, así lo vas a usar o no. Claro. Por ejemplo, las conductas adictivas o las Sí, respuestas adictivas, que no sé exactamente cómo lo decís, son muy comunes. Es decir, sí, pero ¿qué es lo adictivo? ¿Es digamos, el objeto o la acción o la sustancia, lo que sea, o es sí, nuestra necesidad de sentir vínculos y refuerzo constantemente? Porque a mí me da la sensación que es claro. algo así, ¿no? Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, creo que al final esa necesidad de valoración y de conexión y de sentir que hay otras personas que están ahí, ¿no? Pueden hacer que realmente esto al final sea un reforzamiento positivo y que constantemente queramos seguir teniendo esos inputs, ¿no? que nos llevan a conectarnos. Entonces, bueno, voy a terminar de contar las Perdóname, estaciones, que porque ya ya nos te vamos a hablar dije. de adicciones. Y ahora ya vamos a preguntar lo que queráis. Bueno, ¿no? Ya os comentaba, ¿no? Pues que ese tercer capítulo tiene que ver con ese respeto, con esa protección que necesitamos hacer con nosotros mismos, ¿no? La quinta, pues llevó a las personas a que conecten, ¿no? con ese valor que tienen con uno mismo, porque a veces en esa necesidad de que nos valoren los demás, pues nos desconectamos de lo que somos, ¿no? Y la quinta y última estación, que la he puesto la última, pero no porque sea la menos importante, es la estación del autocuidado. Yo siempre digo que no hay amor que se base en el descuido y el amor propio tampoco. Por lo que tener claro qué es lo que tenemos que hacer en el día a día para poder tener una buena higiene mental es algo necesario para prevenir cualquier tipo de problema de salud mental. Y bueno, dentro de esta quinta estación pues vais a encontrar casos de personas pues que esa misma exigencia les llevó a dejarse para otro momento, a descuidarse, a abandonarse. Y yo planteo ese abandono como también un maltrato hacia nosotros mismos, ¿no? Porque al final cuando todo lo que tenemos que hacer de cara a nuestro deber se vuelve una prioridad y nuestro cuidado, el cuidado de nuestro cuerpo, que al final es en nuestra casa, ¿no? Lo abandonamos, esto es realmente un maltrato, es no tratarnos bien. Y bueno, al final del libro lo que he hecho ha sido hablar de lo que yo llamo intolerancias. O sea, creo que todas las personas tenemos que identificar cuáles son aquellas intolerancias para nuestra autoestima. Es decir, aquellas cosas que hacemos y que al hacerlas automáticamente hacen que nuestra autoestima se debilite, se destruya, se ponga en riesgo, ¿no? Creo que es muy importante tener esto claro para evitar esas recaídas, ¿no? Muchas veces cuando pues, estoy con pacientes ya al final de la terapia me dicen, Ayane, es que a mí me da miedo dejar la terapia porque a ver si ahora voy a volver a estar igual que estaba, ¿no? Entonces yo siempre les digo que eso no es posible porque cuando tú empiezas a hacer un trabajo hay cosas que no sabes que te están perjudicando, pero conforme vas, ¿no? Aprendiendo, ese aprendizaje ya está en ti. Ahora, claro, como he dicho antes, la autoestima es la relación que tenemos con nosotros mismos y en el momento en el que dejamos de cuidarla o en el momento en el que empezamos a tomar alguna intolerancia, nos vamos a sentir mal. Pero no porque realmente haya un problema en nosotros, sino porque estamos haciendo algo que nos está sentando mal, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy fácil de entender. Cuando, por ejemplo, por la mañana nos levantamos y a la hora de desayunar tomamos leche y nos sienta fatal, pero no sabemos que nos sienta mal la leche, no podemos responsabilizarnos porque realmente no sabemos que la leche nos puede sentar mal. Pero si nos hacen pruebas y nos dicen que somos intolerantes a la lactosa, si ya nos tomamos esa taza de leche con lactosa, ya ahí sí que estamos siendo responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, como un poco después de todos estos capítulos llevo a las personas a que puedan reflexionar sobre esto y que se puedan hacer su propia lista de intolerancias para que sirvan como un poco esas alarmas que se tienen que activar para que cuando estén viendo que están haciendo eso que no les ayudan, pues puedan empezar a tomar conciencia. Y al final de todo, yo dejo escrito en este libro una carta de compromiso conmigo misma
que es una carta que la dejé ahí para que en esos momentos en los que yo me pudiese sentir perdida, pudiese volver a ella y recordarme todas aquellas cosas que son mis propias intolerancias, ¿no? Y que necesito dejar de tomarlas, porque si las tomo, obviamente mi autoestima pues se va a perjudicar. Y bueno, esta carta yo invito a la gente que ha leído el libro a que, si lo desea, pueda compartirla conmigo. Y bueno, en estos meses que el libro ha estado publicado he ido recibiendo muchas cartas, pero para mí una de las más especiales fue una carta que recibí cuando iba a hacer la primera presentación del libro en Madrid, que la recibí de una paciente que es una mujer que ella procede de un país de Latinoamérica, y cuando empecé a trabajar con ella era una paciente muy complicada, de esas que en un inicio me hubiera hecho sudar la gota gorda, ¿no? Que bueno, las sesiones con ella fueron muy complicadas al principio, porque ella lo había pasado tan mal en su vida que era como si fuera un animal herido, ¿no? Era muy desconfiada, o sea, era muy difícil poder acceder a ella porque cualquier cosa la rechazaba y no hacía nada de lo que le proponía, ¿no? Porque no podía, o sea, simplemente con ya ir a las sesiones y no faltar, ya eso era para ella un esfuerzo muy grande. Es una chica que ahora vive en Madrid, llegó muy, muy joven, con 18 años, y bueno, pues salió huyendo de una vida de malos tratos con su familia, donde ella donde ella había normalizado pues que la tratasen mal, que le hablasen mal, que le pudiesen agredir físicamente. Ella lo había normalizado y lo llegó a normalizar de tal manera que fue como buscando continuamente ese cariño en alguien, ¿no? Entonces, cuando llegó a Madrid, vino aquí buscando una vida mejor, se encontró con que una tía suya que vivía aquí en Madrid, más que ayudarla, la quiso meter en la prostitución. O sea, como que fue encontrándose como muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Y ella lo único que necesitaba era alguien que le diese cariño, ¿no? Alguien que la valorase, alguien que le hiciera creer que realmente ella merecía la pena, ¿no? Entonces, durante el trabajo con ella, pues estuvimos trabajando pues todo eso que arrastraba y sobre todo esa dependencia emocional que tenía de cara hacia los demás, ¿no? Estuvimos trabajando para que ella misma fuese esa persona que actuase con ella como ese adulto que en su día ella necesitó, ¿no? Que la pudiese cuidar. Y cuando fui a hacer la presentación de mi libro en Madrid, pues ese día ella no pudo acompañarme, pero me mandó su carta para que la pudiese leer ese día en la presentación. Y hoy, ya que va a ser la última presentación que tengo programada, la he traído para compartirla con todos vosotros. A ver. Ya me ha dado permiso, para que lo haga. Bueno, pues mirad, la carta empieza así. Dice: querida yo, ¿cuánto nos ha costado darnos cuenta de lo fuertes y decididas que somos cuando nos lo proponemos? Lo hemos pasado verdaderamente mal en este viaje. Aún recuerdo cómo te costó soltar y empezar a mirar tus miedos a la cara. Gracias por hacerlo, porque ahora, gracias a eso, nos hemos dado cuenta de que el miedo, la tristeza y la rabia, cuanto más te resistes a ellas, cuanto más quieres evitar sentirlas, más las sientes. Ahora ya sabes que tu cuerpo se enferma cuando te tragas lo que quieres decir. Ahora ya sabes que tu cuerpo se enferma cuando no haces lo que sientes y te eres infiel. Por eso llora si lo necesitas. Vuélvete frágil, haz lo que sientas, aunque no sea agradable, porque ahora sabes que eso es fortaleza y no es algo malo. Si alguna vez dudas, recuérdate tu momento más difícil. Saliste de ahí y menos mal que pediste ayuda, porque ahora ya sabes que no tienes que poder siempre con todo sola. Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Recuerda lo aprendido. Recuerda que cuando buscas ser perfecta, te vuelves imperfecta. Que las decisiones de los demás no te pertenecen. Recuerda que cuando alguien te hace daño intencionadamente, lo mejor es soltar y continuar. Di sí
a todo lo que quieres. Di sí solo si puedes. Y ama mucho, pero nunca ames a nadie más que a ti. Recuerda que, como siempre te decía Ana, las relaciones no se pueden basar solamente en lo que tú das, porque también te mereces recibir. Gracias por acompañarme en este camino. Me gustas tal y como eres. Has sido mi mayor descubrimiento. Bueno, esta carta, cada vez que la he leído siempre me he emocionado muchísimo, ¿no? Porque creo que lo más bonito que tiene esta profesión es cuando puedes tener la oportunidad de ver cómo lo ha pasado muy mal una persona y cómo la ves, cómo coge fuerzas, ¿no? Y a pesar de lo difícil que se le haya puesto la vida, puede darse una oportunidad. Para mí ella fue un ejemplo de cómo, aunque lo hayas pasado muy mal en otros momentos de tu vida, cuando aprendes a hacerte cargo de ti y te enfrentas a esos miedos y te das la oportunidad, ¿no?, de hacerlo, empiezas a relacionarte contigo misma de otra manera y te das una oportunidad, ¿no? Es como que te das la oportunidad de tener un presente y un futuro mejor. Entonces, este mensaje lo quiero transmitir, ¿no?, con este libro, de que independientemente del pasado difícil o duro que hayamos podido tener, nos merecemos poder tener un presente y un futuro mejor, y para eso necesitamos darnos permisos y darnos también la oportunidad de ser como somos, ¿no? Yo, a día de hoy, si hoy estoy aquí y puedo hablar tranquilamente con todos vosotros, es porque me he enfrentado, pasándolo muy mal, ¿no?, a hacerlo una y otra vez, ¿no?, y permitirme, pues, sentir lo que tuviese que sentir. Entonces, la inseguridad no es que desaparezca. La inseguridad y los miedos siempre nos van a acompañar, ¿no? Pero nosotros tenemos que elegir si queremos decidir que esos miedos sean los que dirijan nuestra vida o si nosotros queremos realmente coger esas riendas. Pues... fantástico. Esto de traerse la claque perruna... bueno, desde ahora, por supuesto, como esto es un ágora abierta, cualquier persona que quiera preguntar, contradecir, molestar, ¿o no? Paco se va. ¿Cómo lo sabe? Oye, que me han mirado por el rabillo, digo, ahora te iba a pillar yo a ti, porque Paco es psicólogo, es profesor de psicología y lo iba... Hasta luego. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O me dejáis que yo siga aquí preguntando? Porque el mundo me ha hecho así. Aquí, bien. Espera, que se te escuche. Sí, desde la pandemia y el encierro, la salud mental de la población en general, en el aspecto psicológico, ¿está mejor, está peor? ¿Ha afectado? Yo por lo menos lo que he visto en consulta es que a raíz de la pandemia hubo un boom, ¿no?, en el que muchísima gente lo pasó muy mal porque fue algo muy duro para todas las personas, ¿no? Y muchas familias, muchas personas lo pasaron muy mal y eso les afectó hasta a día de hoy, ¿no?, que las consecuencias se han ido arrastrando. Pero creo que también la pandemia ayudó mucho a dar visibilidad a la importancia de cuidar nuestra salud mental y gracias a eso también mucha gente empezó a quitarse ese prejuicio de ir al psicólogo y yo lo he visto, ¿no?, como en consulta pues cada vez son más las personas que acuden, no porque tengan un problema en sí, sino porque quieren mejorar en algo o porque están viendo que a lo mejor están haciendo cosas que no se sienten del todo bien, ¿no?, haciéndolas, y entonces quieren evitar que el problema vaya a más, y creo que eso ha sido algo que ha sido muy bueno, que era necesario. Hay una cosa que me gusta preguntaros en general. Cuando uno empieza a estudiar psicología, ahora mismo evidentemente sé que en comparación con años atrás hay una paleta mayor, digamos, de líneas y digamos, de ramas psicológicas.
hombre, que hace 30 o 40 años era conductismo, y eso iba por ahí, ¿no? Ahora mismo, quizás un psicólogo, un terapeuta, una persona que ayuda a los demás, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor que tenga? Digamos, una línea, un tipo de terapia muy bien asumida y seguir esa línea, porque al fin y al cabo cada terapia tiene, digamos, una idea de lo que es el ser humano y cómo se relacionan los demás, ¿no? O una caja de herramientas, decir, a ti lo que te viene bien, esto aquí, una mijita y tal. ¿Cómo funcionáis vosotras o qué creéis que debe ser? Yo creo que como psicólogo tú tienes que tener clara cuál es tu metodología, ¿no? Independientemente de la que sea, independientemente de los recursos que tengas. Pero para mí es muy importante que aparte de esa metodología y esas herramientas, tengas también la capacidad humana, ¿no? Para intentar entender el sufrimiento del otro y sobre todo para poder ponerte en su lugar. Creo que un psicólogo que pueda saber muchísimo de muchísimas herramientas y muchísimas metodologías, ¿no? Si le falta esa calidad humana, es muy difícil que pueda llegar a ayudar realmente a alguien, ¿no? ¿Qué piensas tú, Laura? Pues yo corroboro lo que dice Ana, desde la teoría del apego, ¿no? Que es lo que yo también más he estudiado, se dice que el vínculo es lo que repara, ¿no? Entonces, primero tienes que estar formado para saber qué es lo que, cuando te vienen y te hablan, qué es lo que te está, ¿no? Sus síntomas, qué es lo que te están diciendo. Pero más importante es aún que tú como persona, ¿no? Esa metodología que tengas, la tengas integrada dentro de ti, ¿no? Para poder ofrecerle a esa persona ese aprendizaje que, como Ana pues ha estado mostrando, ¿no? Mientras hablaba, ya has hecho dentro de ti. Porque si no, habrá muchas cosas que es verdad que no vas a saber dar una respuesta. Y lo puedes aprender, no siempre, pero eso lo tienes que tener integrado. Y en ese vínculo, ¿no? con tu paciente, yo creo que esa mirada, ¿no? en la que ponemos esa confianza en esa persona y esas herramientas, le vamos ayudando a que se vaya empoderando, a que vaya buscando soluciones y a que vaya afrontando esas dificultades que tiene. Y ahí es donde se consigue el cambio. Entonces creo que la calidad humana, como dice Ana, y que conectes con el psicólogo que hayas elegido, pues es muy importante. Yo decía muchas veces, así en el sentido de coña, porque tengo muchos amigos y amigas psicólogas que venían cuando tenían un problema personal a hablar conmigo. Decía, es que tú escuchas muy bien. Y digo, macho, me está dando una confianza yo cuando que tú vengas aquí a hablar con... Y una de las ideas que siempre he tenido claro es que me parece que el gesto más sencillo y más revolucionario, y hoy en día se hace más patente, es escuchar. Simplemente escuchar en el sentido, la escucha activa, que por eso ya después se puede adornar de muchas palabras y muchas teorías, pero básicamente es tener la capacidad de entender que el otro... Por eso hay algo en lo que dice Fritz Perls que me parece bien y digo, pero hay algo que se olvida. Tú eres un yo exactamente que yo soy un tú para ti. Ese final donde ya se integran, me parece que le falta. Entonces, has dicho algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver básicamente, con la capacidad de empatía. Es decir, ¿tú por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacéis lo que hacéis? Simplemente empezasteis buscando unas herramientas para curaros a vosotras mismas en el momento que os sentisteis heridas. Qué buena pregunta. Por supuesto, eso Claro. siempre. Y una vez que Los nos lográis... dedicamos a esto, claro. O sea, no hay un psicólogo que venga ya como aparentemente sobradito de fábrica. No, Sí. no. Eso no es real. Eso no. Sí, yo creo que necesitaba entender el funcionamiento de la mente de mi familia. Claro. Y entonces, después de estudiar la carrera, dije, me doy por vencida, me salvo yo. Vosotros no salía en el libro. Además, cuando estás estudiando la carrera, te ves identificado, o sea, en cualquier Claro. tipo de Sí. trastorno que aparezca, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié psicopatología que decía, o sea, hasta a veces sudaba y decía, Dios mío, ¿seré que tengo este trastorno? ¿Sabes? Pero
No, bueno. Sí, sí, yo... Tienes que comprenderte primero a ti mismo para Una de las comprender al cosas yo otro. creo que fundamentales es aceptar que tú eres el héroe, el villano, el Todo. cobarde, el valiente, Sí. todo eso al mismo tiempo, simultáneamente, y que lo único que tienes que admitirlo y reconocerlo de que no eres el personaje de una pieza de una serie de dibujos animados de superhéroes, donde básicamente todos son siempre así, ¿no? Y tú dices, no, hombre, no. Sí. Y ya una vez empiezas un poco a perdonarte, ¿no? Pero, ¿qué es lo que creéis que realmente, cuál es el proceso que hace que terminemos autoexigiéndonos tanto y mucho, teniendo heridas o caídas importantes en el intento y agujeros profundos, porque dices que no puedo estar a la altura de lo que me piden? Y de pronto yo supongo que tú dirás, pero ¿quién te lo pide? ¿Quién te lo pide a ti? Es decir, de manera natural el ser humano integra, digamos, todas esas esclavizaciones, todas esas voces que dicen debe ser así, no merece ser amado, todas esas cosas que son la mochila importante con la que caminamos y muchas veces no nos podemos quitar. Eso ya forma parte de nuestro software, que somos nuestro principal enemigo y amigo también. O sea que, no lo sé, yo pregunto. Yo creo que sí, que a veces está en el inconsciente, ¿no? Colectivo de la sociedad, y a medida que vas viviendo, ¿no? Desde que naces hasta que llegas a la edad que tienes, esos mensajes inconscientemente, ya sea que te lo digan o ya sea que los estás escuchando, ¿no? Pues se quedan en tu cerebro. Y sobre todo por la forma en la que te hayas ido relacionando con los demás, ¿no? Porque si, por ejemplo, has crecido en una familia en la que se te ha valorado muchísimo cuando has hecho las cosas muy bien, ¿no? Y no te han hecho mucho caso, pues a lo mejor cuando, oye, pues no tenías nada excelente, pues vas aprendiendo que, ostras, que cuando haces las cosas que salen de una forma excelente, tú vales mucho más que cuando no, ¿no? Y bueno, pues depende de muchas cosas. Oye, hay una cosa que antes que no quería olvidar, que forma parte, digamos, de las dinámicas del tercer piso. Como sabéis, esto es una librería, si no habíais dado cuenta, y entonces la librería originalmente, pues lo que uno no iba solo a ver si tenían los libros en los estantes, sino a que les recomendaran, porque básicamente los libros son puertas a pensamientos universales, enseñanza, utilidades y reconocimiento, ¿no? Cuando yo era pequeñito te decían que para aprender a leer un libro te ayuda a triunfar. Creo que el tuyo representa perfectamente esa voluntad. Te pedí que eligieras 5 libros, uno no lo hemos podido encontrar, que de alguna manera estén en tu libro, estén en ti como autora. Y tú, bueno, pues lo has hecho. Dime alguna cosa de cada uno de ellos. Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima. Bueno, para mí este autor, Nathaniel Branden, es uno de los mejores en cuanto a explicar realmente la autoestima, de qué está formada, ¿no? Qué es lo que nos ayuda, qué no. Para mí él es un referente. Entonces, él además tiene los 6 pilares de la autoestima. Yo he hecho las 5 estaciones de la autoestima, Tú ¿no? le has O sea quitado que... uno. Conmigo terminas antes, Sí. ¿no? Pero realmente él tiene, bueno, una serie de libros que están relacionados con el respeto a uno mismo, la autoestima. Son un poco difíciles de leer porque están escritos hace muchísimos años, ¿no? Pero merece la pena que lo leamos poco a poco. O sea, que no es un libro de leerlo de un atracón, sino de ir poquito a poco cogiéndolo, dejándolo y en diferentes etapas o momentos de nuestra vida. Supongo que el tuyo también se le puede aplicar esto, ¿no? Sí, No sí. te lo traes en una No, tarde. exacto, sino hazlo date mejor tiempo. poco a poco, reflexionándolo poco a poco. Sí. Estos libros se pueden comprar, por supuesto. Cuando amar demasiado es depender, de Silvia Congós. Bueno, Silvia también es una referente en todo lo que tiene que ver con la dependencia emocional, autoestima, y para mí su mejor libro es este, Cuando amar demasiado es depender, porque habla de la dependencia emocional, ¿no? Y te ayuda a identificar si quizá puedes estar sufriendo una dependencia emocional o no, más hacia la pareja. Okay. La táctica del cambio. Terapia breve. Mira, es de Richard Fix, John Wickland y Lynn Seagal.
Bueno, ellos son padres del modelo de terapia breve estratégico y para mí este libro significó mucho porque me ayudó a ver y a entender otra forma de ver la psicología, ¿no? En una forma en la cual una persona podía aliviar su sufrimiento de una forma breve sin tener que caer, pues, ¿no? En todos esos años de terapia, como en ese caso, en esos años cuando se escribió este libro, lo que estaba más de auge era el psicoanálisis, ¿no? Entonces fue un modelo de terapia en el que se basaba sobre todo en hacer todo lo contrario a lo que hacía el psicoanálisis. Y Familia Cero, del doctor Iñaki Piñuel. ¿Cómo sobrevivir a los psicópatas en familia? Ah, esto está muy bien. Ya Mira. voy a empezar a ir yo a la cena de Navidad. ¡Qué bueno! Este libro es un libro que podéis tener de verdad en vuestra librería de casa para siempre, porque ayuda a identificar realmente esas personas que hay en nuestra familia que la hemos integrado, pero que no tienen una relación sana con nosotros, ¿no? Que nos exigen, que nos hacen sentir muy mal, que nos hacen sentir malas personas, que están siempre como buscando el victimizarse, ¿no? Son esas personas que puede haber en nuestra familia que hacen que tú te sientas culpable por no acceder a todo lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, una manera de protegerse ante eso es leer este libro. Es muy bueno, la verdad, este libro. Y quedaba el otro, que bueno que no tenemos aquí, que era el libro de no me acuerdo. El de Autoestima de Virginia Satir. Exactamente. Sí. Bueno, Virginia Satir es una autora que ya sus libros están casi descatalogados, los encuentras en muy poquitos sitios, pero para mí Virginia Satir es un referente. Fue una de las también madres, ¿no? del modelo de terapia breve estratégico, también tiene mucha influencia en la PNL y ella fue una mujer que fue pionera dentro de la terapia de familia y fue de las pioneras en hablar de la autoestima. Ella planteaba también la autoestima como una relación contigo misma, ¿no? Y entonces eso me encantó de ella. Hay una cosa, un poco así para terminar y dejaros que ella os firme los libros que vienen en el principio. Tú lo explicas en el libro, me parece, o por lo menos te lo he leído en entrevistas, que muchas veces utilizamos en el lenguaje común palabras que forman parte después digamos, del idioma de la psicología, pero la utilizamos de manera así. Este tiene mucho ego, eres un vanidoso, eres un narcisista, autoestima, todo eso que tiene que ver más o menos con la percepción de uno mismo y parece que en grado desmedido o en grado no saludable. ¿Qué diferencia hay entre tener buena autoestima, tener un pedazo de ego enorme, por ser un egocéntrico, conducta narcisista o exceso de vanidad? Por ejemplo, por poner cosas. Esto nos daría para 4 horas, ¿no? Porque es verdad que son, además, términos que están ahora como muy de moda, ¿no? Hablar del ego, hablar del narcisismo. A ver, todo yo creo que a veces se malinterpreta. El otro día una mujer me decía, pero es que Ana, últimamente parece que es como que todo está puesto para que sea el uno mismo, ¿no? Que tú tienes que cuidarte tú más a ti que a nadie y que no tienes por qué estar para los demás. Y creo que no hay que confundirnos. O sea, podemos cuidar y hacer cosas por los demás siempre y cuando lo que hacemos no suponga dar una energía extra que necesitamos para nosotros mismos, ¿no? Es decir, todo en su justa medida. Puedo hacer por ti en la medida en la que hacer por ti no suponga que yo me deje sin recursos, sin energía, lo esté pasando mal, esté haciendo algo que realmente me vaya a generar un malestar grande, ¿no? Entonces, creo que es importante ahí no normalizar el que tenemos que estar solamente viviendo para nosotros y tampoco normalizar que tenga que estar continuamente haciendo lo que se espera de mí para que los demás no se vayan, ¿no? ¿Y tú qué esperas de tu libro? Ya, al final, pues mira, yo qué espero de qué ¿Cuándo te sientes satisfecha? Bueno, ya es la tercera, ¿eh? La semana pasada ya he puesto la tercera. Esta es la segunda. O sea, que esto ya es un incunable. Sí, estos ya son los últimos que quedan de la segunda. El otro brilla más, bueno. Sí, pues, a ver, yo
nunca me imaginé que podía llegar a la tercera estación, o sea, a la tercera edición. A la tercera que edición. quieres 5 O ediciones. sea, mínimo. bueno, si fueran 5 ya no te cuento lo feliz que estaría, pero realmente yo lo que espero con este libro es que la gente que lo lea pues se pueda emocionar al leerlo, pueda reflexionar acerca de qué cosas está haciendo o no, y que sirva como ese empujón para que aquellas personas que al leerlo sigan pensando que necesitan pues trabajar su autoestima, sirva para pedir ayuda, ¿no? Para no abandonarnos, para que realmente la inseguridad no haga que dejemos de priorizarnos, que dejemos de vivir de la forma en la que necesitamos, y sobre todo que la inseguridad no nos quite oportunidades, porque a veces por el miedo a no hacerlo bien o no hacerlo perfecto, perdemos oportunidades que las perdemos simplemente por no darnos la oportunidad de intentarlo. Entonces, ojalá que este libro sirva para que las personas entiendan que no es que hay algo que no funcione en ti, no es que tú seas un caso perdido, sino que quizá todavía no has podido, ¿no? Pues, que alguien te toque esa clave que necesitas para el cambio. Pues yo te deseo muchísimo éxito a ti, a todos ustedes. Bienvenida, esta es vuestra casa para cuando queráis volver, cuando tengamos ya instalado arriba la estación que queremos en el piso, en el cuarto piso, que esto va para arriba, estamos ahí construyendo, en el cuarto piso de podcast, y de esto os llamaremos porque creo que hay mucho en lo que podéis aportar a la gente que necesita descubrir básicamente que no están solos en esto, y que lo que te está pasando a ti, que te crees que es un gran problema, pues ya le ha pasado a millones, a toda la humanidad antes que a ti. Y hay gente incluso que te puede dar un consejillo por dónde salir. Os pido un fortísimo aplauso. Muchas gracias. Para Laura y para Ana Belén. Muchísimas gracias. Gracias.